¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva aventura que continuamos hoy aquí en el canal, de la mano de los temas de la Marina que estamos viendo durante estas semanas. Y en el día de hoy os traigo un tema muy interesante, que serán los torpedos humanos italianos. Así que, sin más dilación, comencemos con el tema de hoy. Bien, el torpedo humano de diseño italiano, denominado como Siluro Alenta Corsa, o también llamado coloquialmente Maiale, o cerdo en castellano, era un vehículo propulsado de buceo, que disponía de una cabeza explosiva y cuyo objetivo era la de destruir embarcaciones enemigas durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, pero ¿de dónde nació esta idea de los torpedos Maiali? La Regia Marina italiana, al entrar en la Segunda Contienda Mundial, en el año 1940, contaba con una armada compuesta por diseños bastante adecuados para la guerra, y que podían confrontar a los británicos en el Mediterráneo. Pero, pese a que fueran diseños robustos, no se modernizaron por falta de recursos, por ejemplo, en la incorporación del radar, que no se materializó hasta bien entrado el año 1941. La falta de recursos e infraestructuras que disponía Italia durante la guerra hizo que no pudiera producir nuevos acorazados, lo que hizo a su vez que la Supermarina, el Estado Mayor de la Armada italiana, fuera más conservadora a la hora de emplear sus navíos por temor a perderlos. Esto se agravó con los puertos estratégicos que disponían los británicos en el Mediterráneo, entre los que se encontraban Malta, Gibraltar, Chipre y Alexandría, y que acosaban a los mercantes italianos hacia sus colonias como Libia o territorios ocupados, como por ejemplo las islas del Egeo y Grecia. Estos factores contribuyeron a que la Marina italiana adquiriera una mentalidad de inferioridad frente a la Royal Navy. Para Italia, perder sus principales acorazados no era una opción válida, y es por ello que apostó y fomentó un proyecto sobre torpedos que estaban llevando a cabo, desde el año 1935, varios ingenieros de la oficialidad italiana, como Elio Stoschi y el capitán Teseo Tesei. Estos visionaron una especie de torpedo especial que podía ser guiado por humanos. Aunque la idea, al inicio, parecía bastante inverosímil, con la incorporación de ciertos elementos como por ejemplo estribos o un control manual, sumado a una disminución de la velocidad del torpedo, hacía que fuera más maniobrable y gobernable. En el año 1938, la Regia Marina, interesada en este proyecto de torpedo guiado por humanos, decidió encomendar la tarea de estudiar la viabilidad al comandante Paolo Aloisi. Aloisi, con la ayuda de varios inventores, empezó a preparar los planos de construcción de estos torpedos. Para el año 1939, casi al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya tenían listo el primer prototipo para poder empezar con las primeras pruebas. Después de corregir ciertos aspectos y perfeccionar el diseño, se produjo el primer modelo para el año 1940, llamado Siluro Alenta Corsa o Maiale, apodado así por sus tripulantes. Este primer tipo de torpedo disponía de una longitud de 7,3 metros, una altura comprendida entre el metro, por la incorporación de una especie de parabrisas que protegía al piloto. También disponía de una anchura de unos 0,53 metros y un peso aproximado de unos 1.590 kilogramos. Lo tripulaban 2 personas, los cuales iban montados en el torpedo dirigido. Estos tripulantes, compuesto por el piloto y su ayudante, iban equipados con un traje de cuerpo entero hecho de goma. También contaban con una especie de máscara de buceo y portaban unas bombonas de oxígeno para poder respirar bajo el agua. Para la navegación, el torpedo tripulado estaba provisto de un panel de control con una palanca de mando, compás magnético, profundímetro, reloj, voltímetro, 2 amperímetros, un nivel de burbuja para el control de estabilización longitudinal y controles para los compartimentos estancos de estabilización. Sumado a esto, los Maiali disponían de un compartimento de equipo con varias herramientas necesarias, compuesto por una cuerda, alicates especiales para cortar las redes submarinas, grapas para fijar las cabezas del torpedo a las quillas de las embarcaciones enemigas, e incluso un sofisticado dispositivo para levantar las redes de seguridad submarinas, que protegían los puertos enemigos. En la parte frontal de los Maiali estaba situado la carga explosiva, o la ojiva explosiva. Estas cargas, en sus inicios, disponían de 220 kilogramos de TNT, que posteriormente fueron incrementando a medida que se producían las unidades tardías, hasta llegar a los 250 kilogramos o 350 kilogramos de TNT. Gracias a un motor eléctrico de 1.6 caballos de potencia equipado en la parte trasera del Maiale, el torpedo podía adquirir una velocidad de 3 a 4 nudos y lograr una autonomía de unas 15 millas aproximadas. Bien, pero ¿cómo actuaban estos torpedos humanos? Primero, los Maiali eran transportados en compartimentos cilíndricos especiales y sellados, montados en las cubiertas de un submarino nodriza. Luego, al aproximarse a la menor distancia posible del puerto enemigo, teniendo en cuenta las dificultades naturales y las defensas enemigas, los tripulantes de los torpedos guiados procedían a extraer los Maiali.
y los conducían a toda velocidad hacia la entrada del puerto, siguiendo las indicaciones de la brújula. Durante la aproximación los tripulantes mantenían la cabeza fuera del agua para orientarse mejor y para respirar el aire natural. Al entrar en el puerto reducían la velocidad y realizaban una inmersión rápida para ocultarse de las defensas enemigas del puerto. En la entrada de los puertos y por seguridad normalmente solía haber una red de protección antisubmarina que los tripulantes, valiéndose de sus herramientas como los alicates, hacían agujeros para entrar en el puerto. Después cada torpedo humano se dirigía al objetivo asignado hasta acercarse a unos 100 metros más o menos, y entonces se acercaban a la nave enemiga deteniéndose bajo la quilla, que era el lugar más vulnerable debido al gran daño estructural que podían causar las explosiones en ese lugar, llegando a inutilizarlo o a hundirlo. Una vez aproximado a la embarcación enemiga, los tripulantes fijaban un par de grapas al casco del barco que estaban unidos mediante un cable del que se aseguraba la ojiva explosiva. Después de fijar la cabeza explosiva, los tripulantes ajustaban el detonador para que la espoleta detonara la carga explosiva, con el tiempo suficiente para llenar los tanques de proa de agua y así disponer de estabilidad, para operar de nuevo el vehículo propulsado de buceo. Y finalmente los tripulantes salían del área del puerto enemigo y se dirigían al mismo submarino nodriza para poder ser transportados de nuevo. Bien, como armas especiales, los Mayali fueron emplazadas en la 10ª Flotilla Mechi de asalto, comandada por el comandante Vittorio Mokagata. Dentro de la 10ª se emplazaban, por un lado, las lanchas torpederas o lanchas de asalto, bajo el mando del capitán de corbeta Giorgio Giove, y por otro lado los Mayali, comandado por el capitán de fragata Junio Valerio Borghese. Bien, el puerto de Alejandría, en la costa egipcia, siempre estuvo en el punto de mira de Italia, prácticamente desde que entró en la Segunda Guerra Mundial en 1940. Alejandría suponía un punto muy importante de aprovisionamiento de otras bases navales británicas, como por ejemplo Malta. Y también resultaba ser un punto del que partían partidas de embarcaciones militares británicas que entorpecían el tráfico marítimo de Italia hacia su colonia de Libia. Es por ello que se ideó un ataque contra el puerto de Alejandría en el que se emplearían estos torpedos humanos. La primera incursión hacia Alejandría salió desde la base naval de La Spezia, en la Toscana italiana, en agosto de 1941. En esta primera incursión se envió al submarino nodriza Iride con 4 Mayali en su interior. Esta primera incursión fue interceptada por aviones torpederos de la RAF y el submarino Iride fue hundido en la costa de Libia cerca de la frontera egipcia. En septiembre de ese mismo año salió otra partida desde la base de La Spezia hacia Alejandría. Esta segunda incursión fue llevada a cabo por el submarino nodriza Gondar, con 3 Mayali en su interior. Cercana a la costa egipcia, el Gondar fue interceptado por 2 destructores británicos, los cuales, mediante cargas de profundidad, pudieron hacerlo emerger de las profundidades y capturar a los supervivientes, antes de que se hundiera de nuevo en el mar. En diciembre de 1941 se planeó otra incursión a Alejandría, pero esta vez al mando del capitán de fragata Borghese, el cual tenía fama de evadir las patrullas enemigas. Al mando del submarino Shire zarpó desde la base de La Spezia, pero en vez de dirigirse directamente hacia Egipto, lo hizo hasta la isla de Leros, en el mar Egeo, frente a la costa de Turquía, una isla perteneciente a la Italia desde el año 1912, cuando fue conquistada junto con Libia, al Imperio Otomano. De camino a Leros, el submarino Shire fue interceptado por un avión de reconocimiento británico. Pero debido a que la inteligencia naval italiana había logrado descifrar el código táctico de la Royal Navy, pudo confundir al avión al hacerse pasar por aliado mediante los reflectores lumínicos. Llegado a Leros, el submarino Shire se dirigió hacia las costas egipcias hasta llegar a las afueras del puerto de Alejandría. Ahí los Mayali fueron desplegados y entraron hacia el puerto, sorteando la barrera de la entrada, y también las patrulleras que vigilaban el puerto. Los objetivos asignados fueron, por una parte, los acorazados HMS Queen Elizabeth y HMS Valiant, y por otra parte, un portaaviones de escolta británico que en ese momento no estaba en el puerto de Alejandría, por lo que tuvieron que hacer un cambio de planes y cambiaron el objetivo por un petrolero, el Sagona. Hay que destacar que ambos acorazados británicos disponían de una red antitorpedos, por lo que los tripulantes de los Mayali tuvieron que hacer un agujero para poder entrar hasta el casco de las embarcaciones. Dispuestas las cargas explosivas y muchos percances, exceptuando que uno de los Mayale se averió en el transcurso, aún así pues la operación resultó ser todo un éxito, llegando a dañar gravemente ambos acorazados y dejando el petrolero fuera de servicio hasta el año 1946. La explosión del petrolero también afectó a un destructor contiguo, el HMS Jervis, que tuvo que estar en reparación durante un mes. Los Mayali también fueron empleados en varias operaciones sobre Gibraltar entre los años 1941 a 1943. Las primeras incursiones llevadas a cabo por Borghese fueron todo un éxito. Además, estas primeras operaciones servirían para ganar experiencia de cara al ataque sobre Alejandría, que se iba a llevar a cabo en unos meses.
Durante las operaciones llevadas a cabo en Gibraltar por los torpedos humanos, los británicos perdieron unos 14 barcos mercantes a consecuencia de los Mayali italianos. Las limitaciones mostradas por el primer tipo del Mayale, el Siluro Alenta Corsa, trajo un rediseño del modelo en el año 1943, con la que los ingenieros italianos actualizaron el modelo con el uso de mejores materiales y la incorporación de nuevas tecnologías. Este nuevo tipo fue llamado Siluro San Bartolomeo y contaba con una cabeza explosiva de 400 a 500 kilogramos de Torpex. También se mejoró el motor eléctrico a uno más potente de 7,5 caballos de potencia, con el que se incrementó la velocidad a 4 nudos. En total se fabricaron 3 unidades que no llegaron a utilizarse en la bahía de Gibraltar debido al armisticio de 1943. Hubo también otros modelos, como los Chariot británicos Mk1, que fue concebido de forma apresurada como respuesta a los Mayali italianos, y desplegados en el año 1942. El Mk1 era un calco del Siluro Alenta Corsa italiano. Más tarde, en el año 1944, se concebió el Chariot Mk2, que tenía una construcción mucho más sólida. También era mucho más largo y llevaba una ojiva más grande, de unos 450 kilogramos de explosivo, al frente. Los Chariot británicos no tuvieron tanto éxito como los Mayali italianos. Fueron empleados en el hundimiento del crucero pesado italiano, Bolzano, para que no cayera en manos de los alemanes después del armisticio italiano. También fueron empleados en el sureste asiático, en el puerto de Phuket, en Tailandia, en la que pudieron hundir 2 embarcaciones japonesas, un barco de tropas, el Sumatra Maru, y otro más pequeño, el Volpi. Otros diseños de torpedos humanos fueron el Neger alemán, cuya estructura llevaba un segundo torpedo debajo, o el torpedo humano japonés Kaiten, un torpedo rápido, tripulado y destinado a ser pilotado directamente contra su objetivo, convirtiéndose básicamente en un arma suicida. Pues bien, amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este tema de los torpedos humanos italianos, también llamados Mayali. Espero que se os haya hecho interesante y fácil de seguir. Y bueno, pues si es así, no dudéis en dejar un buen like. También podéis dejar un dislike si no os ha gustado el vídeo. Como siempre, cualquier comentario, sugerencia, duda o crítica, podéis dejarlo debajo del vídeo. Luego también, si queréis estar enterados de las últimas noticias o de las últimas subidas al canal, no dudéis en suscribiros y activar la campana para que os lleguen las notificaciones cuando suba vídeo. Y nada más, la próxima semana os traeré el último de los temas, que sean los U-Boat, que veremos tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, seguramente que será un tema muy interesante y muy extenso, por lo que os aconsejaría que no os perdierais la próxima cita en el canal. Nada más por mi parte, un saludo a todos, amigos, amigas, cuidaos mucho y hasta la próxima.